Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios en este día, sabiendo que será de edificación para su vida, porque la palabra del Señor es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el libro de Mateo, capítulo 9, dice: Jesús sana a un paralítico. Y dice la escritura, Mateo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que llevaron a un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Aquí podemos ver la misericordia del Señor. El Señor vio el esfuerzo de esos hombres que llevaron a ese paralítico, a su amigo, lo llevaron ante Jesús. Seguramente algún amigo te ha querido llevar ante Jesús, y este paralítico fue. Cuando alguien te quiera llevar ante Jesús, ve, porque vas al mejor lugar que puedes ir. Y aquí hay algo bien interesante que pasa. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. E inmediatamente los escribas, los religiosos, dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es un pasaje más que prueba que Jesucristo es Dios. Y entonces dice la Escritura, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Cómo puede una persona conocer los pensamientos de otra sin conocerla? Usted puede, a lo mejor su esposa, saber lo que está pensando en una determinada situación, porque lleva muchos años con ella. Pero una gente que usted no conoce, ¿cómo va a saber los pensamientos? Pero Jesús lo sabía, porque Jesús es Dios. Y ahí vemos la misericordia de Dios, que aún ese paralítico que no podía caminar fue llevado ante Jesús. Y la Escritura no dice que el paralítico tenía una gran fe. La Escritura dice: al ver Jesús la fe de ellos. Está hablando de los amigos. Pero hay algo que dice el paralítico: se dejó llevar. El paralítico se dejó llevar. ¿Se deja usted llevar por un amigo que lo quiere llevar a Cristo? ¿O no quiere usted ir? Se dejó llevar. Y Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Porque aún cuando el paralítico no tenía la fe, se dejó llevar y recibió su milagro, porque vino a Jesús. Porque vino a Jesús. Se dejó llevar porque vino a Jesús. Y en la misericordia de Dios, Dios responde. Dios responde a tu nivel de entrega. Dios responde
nivel de fe, de entrega, Dios responde. Mire aquí esto que dice. Entonces, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico llegó, tal vez no tenía fe, pero Jesús respondió a su necesidad porque él se dejó llevar. Pero si hubiera tenido más fe, como el caso de los leprosos, del que regresó, que una vez que regresó después del milagro, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que estamos anunciando en este día, salvación en Cristo Jesús. Pero usted tiene que dar el paso de venir al Señor. A lo mejor tú tienes una necesidad, como mucha gente que va a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia solo porque quiere la respuesta a una necesidad y Dios se lo concede. Pero después se apartan y se van y pierden lo más importante, que es la salvación. Porque la salvación la dio el Señor a esos que perseveraron. Fíjate, solo de los 10 leprosos, uno solo regresó a darle gracias a Dios. Y a ese fue el que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Miren qué triste, el paralítico recibió el milagro, pero no recibió la salvación. La gente anda detrás de los milagros y no es malo, se entiende. Pero tienes que tomar la decisión después de seguir a Cristo de por vida, porque hay cosas mayores, hay cosas más grandes que Dios tiene para ti. Vemos la misericordia del Señor. El Señor no se rehusó a atenderlo. Sí, hay uno. Por la fe de los amigos. Por la fe de los amigos. Seguramente has tenido algún amigo que ha querido llevarte a Cristo. Y si no lo has tenido, aquí estamos nosotros. Nuestro interés en usted es llevarlo a Cristo. Como dice Pablo, no buscamos lo nuestro, sino a vosotros. Nosotros no venimos aquí a pedir ofrenda ni a pedirle dinero a nadie, porque eso no nos interesa. Pero nos interesa que le entregues tu alma a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, porque así lo hemos hecho nosotros y podemos ver la mano del Señor en nuestras vidas. No buscamos lo nuestro, sino a vosotros. Y es lo que dijo Pablo. Quiero comentarte otra historia. Aquí mismo después en Lucas 9, disculpe, Mateo 9, del 9 al 13. Es el llamamiento de Mateo. Ponga mucha atención a esta historia, porque lo que el Señor hizo y a quienes ha llamado y amó puede ser un llamamiento a tu vida en este día. Y Mateo era una persona ocupada, pero lo dejó todo por seguir a Jesús. Vamos a ver cómo responde usted al llamado del Señor. Dice la Escritura, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Este banco de los tributos públicos era un trabajo muy bien pagado. Muchos de los que estamos aquí queremos un trabajo bien pagado. Mateo lo tenía. Y Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí antes de eso fue algo rápido. Jesús le dijo, sígueme, y lo siguió. Como le digo, Mateo tenía un trabajo que no era bien visto por los judíos porque recolectaba impuestos, pero era un trabajo muy bien pagado. Hay
hay gente que no deja un trabajo bien pagado para seguir al Señor. Y eso pasa. Y es triste, porque la prioridad en nuestra vida debe ser el Señor, debe ser Dios. Él no tiene ningún problema en que tú ganes mucho dinero. El problema es cuando ese dinero se convierte en tu Dios y pones prioridad en eso antes que en las cosas del Señor. Miren Mateo, como dice, él se levantó y lo siguió. Seguimos leyendo versículo 10. Aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí hay varios mensajes. Vamos a hablar primero de Mateo. Mateo atendió el llamado del Señor. Mateo era considerado un pecador. Los publicanos eran considerados pecadores, traidores por los judíos, porque recolectaban los impuestos para Roma. Pero aún en esa condición, atendió el llamado de Jesús. Y el llamado del Señor te lo está haciendo en este día. Yo sé que estás preocupado por el trabajo, porque quieres un trabajo. Pero el problema es que estás buscando en el lugar equivocado, porque la Escritura dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque tú tal vez solo quieres el trabajo para suplir una necesidad natural inmediata, pero Dios quiere darte más. Dios quiere restaurar tu familia. Mucha gente que ha destruido su hogar, y Dios quiere darte todo, pero Dios sabe que si te da el trabajo, más nunca vuelves a ver al Señor. Y eso pasa con mucha gente. Lo hemos visto en la misma iglesia. En la misma iglesia llega la gente con sus necesidades, pide oración, se ora, Dios responde, y después la gente ya no va más a la iglesia. Y eso pasa. No solo aquí, en cualquier iglesia que usted le pregunte al pastor. Pero Dios quiere darte todo. Dice la Escritura: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero necesitas seguir a Jesús. Necesitas atender ese llamado. Ya sea como hizo Mateo, que Jesús lo llamó, dice, y él se levantó. Inmediatamente dejó todo. O ya sea como el paralítico, que por medio de un amigo se dejó llevar y fue a Jesús. ¿Qué estás esperando para seguir a Jesús? Él te está llamando. Y aquí tenemos otro grupo, los fariseos, los legalistas, los que andan buscando a dónde se equivoca la gente para hacer su comentario. Los que Jesús dijo que el amor del Padre no está en vosotros. Los fariseos, religiosos, que ni entran al reino de Dios ni dejan entrar a los que quieren entrar. Pero nosotros estamos en este día. No venimos a promocionar ninguna religión, venimos a hablarte de Cristo y Cristo crucificado. Porque en el sacrificio de Cristo en la cruz hay libertad, libertad para los cautivos. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Padre, y abre los ojos. Dios quiere darte más. Dios siempre te va a dar más de lo que tú puedas pedir o entender. Pero tienes que seguir a Jesús.
La meta de venir a Estados Unidos no es comprarse una casa y un carro. Tiene que haber algo más. La familia es más importante. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero tienes que seguir a Jesús. Y Él te está llamando. A lo mejor no nos conozcan mucho, pero tenemos un deseo real, una intención real de ayudarte de la manera correcta, que es primeramente llevarte a Jesús. Él va a atender todas tus necesidades. No somos nosotros. Yo no puedo darle trabajo a la gente. No puedo. No soy el proveedor de la gente, es el Señor. Y queremos llevarte a ese Señor, el Dios de los cielos y de la tierra, quien murió en nuestro lugar. Si yo te dijera, oye, vamos a hablar con un millonario que seguramente te puede dar trabajo, a lo mejor tú vendrías y estarías interesado. Pero quiero presentarte a alguien todavía por encima de ese millonario. Alguien que tiene poder para restaurar tu familia. Alguien que tiene poder para hacer milagros. Alguien que tiene poder para cambiar el corazón. Solamente Jesucristo. El gran yo soy es Jesucristo. Quien se le reveló a Moisés en la zarza. Quien se le reveló a Josué para darle la estrategia para conquistar Jericó. Quien se le reveló a Pablo en el camino. Y quien quiere revelarse a tu vida en este día se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. El poder está... Vamos a estar aquí, vamos a poner una alabanza, vamos a estar predicando un poco más. Venga, 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 que queda poco tiempo. El Señor rogando por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y esa reconciliación solamente es por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay una buena obra que tú puedas hacer. No te creas esa mentira de que yo no soy tan malo porque soy mejor que mi vecino. Eso no importa. Dios no te va a comparar con tu vecino. Dios te va a comparar con Cristo. Solamente en Él tenemos salvación, libertad, liberación y vida eterna. Solamente en Cristo tenemos vida eterna. Las religiones solo engañan a la gente, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Dios te bendiga. Aquí vamos a estar. El Señor te ama y nosotros queremos llevarte a Jesús. No tenemos ningún interés económico en ninguno de ustedes, porque no queremos lo vuestro, sino a vosotros. Buscamos frutos para Dios. Que Dios le bendiga. Cristo te ama. Cristo murió en una cruz para traer libertad a todas las personas. Que Dios te bendiga. Escucha esta alabanza y vamos a seguir predicando. Venga, acérquese con mucho gusto. Podemos orar por usted. Hay poder en la oración. Ven, con mucho gusto oramos por usted. Nosotros no hacemos ningún milagro, pero podemos orar en el nombre de Jesús para que el Señor obre conforme a tu necesidad. Que Dios te bendiga. Y ven, si sientes en tu corazón el llamado de Dios, ven, el Señor te ama. Que Dios te bendiga.